Macron encarna las profundas contradicciones que hoy azotan a Francia, contradicciones tan hondas que para tomar prestado un término figurado, solo podrá eludir la guillotina política por un tiempo limitado. Podrá tomar 1 o 2 años, pero al final o será expulsado del cargo o reconocerá la sabiduría de dimitir. Esas griestas son demasiado fundamentales para que él simplemente se aferre al poder. A veces la mera resistencia no es solución alguna. Sin embargo, podría seguir anhelando la presidencia y si persiste, enfrentará escenarios mucho más feos de lo que imagina. Es cierto que el mundo atraviesa una era de profunda turbulencia, incertidumbre. Lo que presenciamos es un giro profundo hacia un orden multipolar. Europa ya no es el hegemón, surgen nuevos poderes. Rusia resurge en el escenario global en las relaciones internacionales, mientras que China avanza de manera más sutil. Pero bien, dado que el tema central de este análisis de hoy es Francia, empecemos por allí. Para comprender a Francia en la actualidad, hay que confrontar su legado colonial y neocolonial, es decir, su historia de dominación y postura imperial. Cuando Francia dominaba Indochina, Vietnam y vastas regiones del mundo, especialmente África, gobernaba de un modo deliberadamente diseñado para paralizar a sus colonias. Esta mentalidad explica el nacimiento de la Quinta República en el 1958 bajo de Gaulle. En cuanto a los estados africanos, el referendo de 1958 fue sin duda un golpe maestro de engaño. Se disfrazó de concesión y dependencia mientras aseguraba el control francés continuo, una señal inequívoca de que Francia no tenía la mínima intención de renunciar a su proyecto imperial. Así, perpetuó el colonialismo bajo nuevas formas. El único disidente fue Guinea, bajo Seiko, quien, debo decirte, pagó un precio bastante caro por su desafío. Los argelinos, por su parte, opusieron una feroz resistencia al dominio francés. Tras el referéndum, Francia mantuvo un control férreo sobre sus colonias, extrayendo minerales, dominando los sistemas bancarios, manipulando las monedas y tratándolas como meras extensiones de la metrópoli. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, lo que prefiero llamar la Guerra Tribal Europea, que erosionó por completo el prestigio y el agarre de los colonizadores, incluida, por suerte, Francia. Este dominio se aflojó aún más cuando Estados Unidos ascendió como el nuevo hegemón global. Hoy, Francia lleva la cicatriz de ese pasado. Su historia colonial trajo oleadas de inmigrantes de los antiguos territorios, fomentando grandes comunidades argelinas, senega- senegalesas y guineanas. Esas demografías no se pueden ignorar, desafían a la población nativa francesa, avivando tensiones que se han intensificado bajo el mandato de Emmanuel Macron. Estas luchas operan en múltiples frentes. Primero, Francia debemos reconocer que ha perdido el acceso irrestricto a los minerales de sus ex colonias. Segundo, ejerce un peso diplomático menguante. Tercero, dentro de Europa, se irrita por no comandar la influencia que cree merecer como actor pivotal. Internacionalmente, esas fisuras amenazan a todo gobierno, allanando el camino para el auge de la extrema derecha, encarnada por Marine Le Pen y su hija Marie. Todas estas presiones confluyen bajo Macron, que lo pintan como el artífice del declive francés, y tiene razón. En respuestas, Macron busca reafirmarse explotando las crisis que han estallado en su era. Consideremos la primera: los cambios de poder extraconstitucionales en Nigeria, Mali y Burkina Faso. Estas naciones han declarado el fin del viejo orden. Basta de extracción francesa de uranio en términos explotadores.
Basta de francés como única lengua oficial. Basta de deferencia a París en la elección de socios. Rechazan su sumisión dentro de la francofonía y el franco CFA, esa herramienta de control absoluto europeo. La guerra en Ucrania y Rusia ha generado otra crisis más. Comenzó con la queja rusa en el año 1990. Al derrumbarse la Unión Soviética, Occidente, especialmente la OTAN, prometió no expandirse ni un centímetro hacia el este. Sin embargo, la OTAN ha avanzado hacia Polonia y aspira a Georgia y Ucrania. Francia y Gran Bretaña, los arquetipos colonizadores, lideran esta ofensiva, aprovechando el momento para recuperar relevancia. La retórica belicosa de Macron resuena en esto vitriolo que hemos oído incluso en sus encuentros con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando el presidente Trump sugiere vías de desescalada, son los franceses y los británicos, junto a figuras como Keir Starmer, quienes las bloquean, insistiendo en sus condiciones, tratando de llenar sus expectativas infladas. Lo que comenzó como un choque bilateral se ha transformado en una guerra por poderes interpuestos, con Macron enmarcando cada transgresión rusa como un asalto a la OTAN. Desde mi perspectiva, la OTAN se invoca como un pacto inquebrantable. Atacar a uno es atacar a todos, apostando por la intervención estadounidense en un enfrentamiento Europa-Rusia. Pero eso está lejos de ser seguro, especialmente dada la puya de Trump sobre el gran y hermoso océano que separa América de Europa y su rechazo a pagar la cuenta de la OTAN. Esas fuerzas entrelazadas han sumido a toda Francia en el desorden que hoy vemos. Una nación que se revuelve en busca de relevancia, proclamando liderazgo europeo, pero asediada por la revuelta doméstica. En tiempos normales, Macron de seguro enfrentaría una moción de censura que cuestionaría su mando. Sin embargo, la Constitución francesa permite la cohabitación que protege al presidente mientras trastoca al primer ministro y los partidos. Para tomar un modismo europeo, patina sobre hielo muy delgado, pero debe hacerlo, pues las probabilidades están en su contra. La dureza externa enmascara temblores internos. En mi opinión, las contradicciones de Francia son tan profundas que Macron las simboliza todas. Solo podrá esquivar la guillotina temporalmente. En 1 o 2 años, la expulsión o salida voluntaria parece inevitable. La mera supervivencia no ofrece lujos cuando los cimientos se resquebrajan. Podría aferrarse al poder, pero los enfrentamientos venideros serán sombríos. Recuerden que la economía francesa, antaño robusta, se ha debilitado. Ya no extrae libremente las arcas coloniales. Esperen postureo grandilocuente, diplomacia cañonera y excusas interminables por delante. Por ahora, el conflicto Rusia-Ucrania proporciona el alivio, como dice el adagio, cuando los problemas bullen en casa, conjura un enemigo externo para unir el hogar. Macron despliega esta táctica, blandiendo la inmigración como un espantapájaros. Actuamos para protegeros del peligro, para forjar una Francia controlada y fortificada. Irónicamente, fortalece la extrema derecha. Las encuestas muestran a los franceses nativos volcando hacia Marine Le Pen, aterrados por la amenaza inmigrante, ¿no? Esa supuesta amenaza. Pero bien, como advierte la Biblia, eco de Daniel para los inclinados a lo bíblico, los días de Macron están contados como páginas de un libro. Más pronto que tarde encontrará su Waterloo político. Incluso la salida de Macron no reescribirá la arquitectura o el ADN de la política francesa. Eso no va a cambiar absolutamente nada. El supuesto abismo
entre nacionalistas de extrema derecha y liberales, ¿no? Dos caras de la misma moneda, una dinámica no exclusiva de Francia. Viaje por el aeropuerto Charles de Gaulle, lo percibirán absolutamente todo. El resentimiento de los franceses blancos hacia los inmigrantes, nacido del temor de que los recursos mengüen en medio de la competencia. Algunos vociferan furia antimigrante abiertamente, otros la albergan en silencio. Nada sísmico cambiará. La esencia política perdurará. Francia aún ansiará el dominio como amos esclavistas desviados que anhelan reencadenar al liberto como fantasma de imperio, aún sin colonias. Por eso la francofonía caza reclutas frescos. Observen las aproximaciones francesas a naciones no colonizadas. En resumen, no acecha un pivote sísmico. Los líderes franceses, retórica aparte, convergen hacia el centro. Me corrijo si me equivoco. No reclamo expertise aquí en esta área, pero al escrutar Europa, sobre todo los tonos halcones de Gran Bretaña y Francia, se detecta un extraño apetito bélico. Actúan como si el conflicto fuera la salvación de Europa y un yunque para la resurrección. Así, el choque Ucrania-Rusia se convierte en su guerra por poderes interpuestos. Ucranianos como punta de flecha, arrengados por París y Londres. Cuando juran botas en el terreno como garantes de paz. Es una autoafirmación desnuda con anestesia histórica. Europa ha mirado a Rusia con recelo por largo tiempo. Sospecha avivada por Francia y Gran Bretaña. La apuesta: encender un freio OTAN para arrastrar a los Estados Unidos. Pero la ambivalencia diplomática estadounidense siembra dudas. ¿Están los franceses listos en verdad para desplegar tropas en Ucrania, en Lituania, Letonia, Estonia? Sustos recientes con drones sobre Polonia desataron temblores de guerra francesas y británicos. Traqueteo de sables, quizás táctico, ¿no? La propuesta de tregua de Trump, congelar las candidaturas de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea, treguas territoriales, despierta el desorden europeo, como si anhelaran la victoria absoluta. Pero ¿está Europa realmente preparada para un Armagedón nuclear? Proxies como Países Bajos y Dinamarca, canalizando F-16, ¿podrían estos países resistir el arsenal ruso de ojivas y drones? Estas preguntas exigen respuestas de los belicistas, que se engañan al ver la guerra como el reseteo de Europa, el salvavidas del continente. Se autoengañan. El camino hacia la seguridad yace en abrazar la paz. Cesen de pinchar al presidente Zelensky. Detengan la farsa proxy, por Dios. Cuanto antes mejor. Y bien, con esto llegamos a la parte final de este programa de hoy. Si este análisis sobre las contradicciones de Francia y el destino de Macron te han hecho reflexionar un poco, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más desgloses profundos sobre geopolítica, economía, etc. Y la pregunta que te dejo: ¿crees que Macron sobrevivirá a su Waterloo político? Comparte tu opinión en los comentarios. Únete a la conversación, mantente informado. Nos vemos en el próximo análisis.